años. Eh, y ahí ya me empezaron a quitar todos esos medicamentos súper fuertes para el dolor y ya me sentía más aquí, más presente, ya podía hablar mejor. Eh, y, y bueno, aquí hubieron varias cosas interesantes porque pues ya estaba más consciente y le conté, a la primera que le conté esa experiencia fue a mi mamá y ella se conmovió muchísimo, se puso a llorar y así. Y bueno, en cuidados intermedios pasaron bastantes cosas. Pero bueno, vamos a resumirlo. Bueno, en cuidados intermedios me fueron quitando los medicamentos, ya estaba más presente, más aquí, pude contarle lo que había pasado a mi mamá y empecé a hablar y hablar, como que una noche nomás empecé a contarle todo a ella y fue como que, no sé, mientras como que iba como cuando fui de cuidados intensivos a cuidados intermedios, fue como un alivio y iban pasando más cosas que iban como mejorando y como haciéndome sentir como ya esto va a acabar, ¿no? Pero pues fue un proceso extenso y con bastantes altibajos y lágrimas y de todo. Pero bueno, entonces ya le cuento esto a mi mamá. Empiezo a, bueno, algo que es me marcó bastante fue pararme por primera vez en una semana. Estaba súper débil, ni siquiera podía pararme bien, tuve que recibir ayuda, pero pues para estas cirugías para esta cirugía en especial algo que tenía que hacer era ejercicio y caminar, porque si no lo de la obstrucción podía volver a pasar. Entonces cuando me paré por primera vez en 10 días por ahí que duré acostada, no sé, pues mis piernas temblaban y no me podía parar bien, me tenían que sostener y sentí pues sentí, además de que me estaban sosteniendo físicamente las personas, de que mi papá y la terapeuta y así mi mamá, sentí también como la energía del arcángel Miguel o algo así, o a Dios sosteniéndome también y dándome mucha fuerza, porque de verdad para hacer estos ejercicios y para pararme tuve que sacar fuerzas de el cielo. No sé de dónde me salía tanta fuerza, la verdad. Algo también que yo sentía después de esto era muchísima gratitud de estar viva y muchísimo como amor por la vida, aunque hubieron momentos desesperantes todavía, ¿no? Pero bueno, me paré por primera vez en 10 días y fue como que ese momento me marcó muchísimo porque mis piernas temblaban y, o sea, tú no tienes en cuenta la bendición que es pararte a caminar, ¿no? Y en ese momento yo me di cuenta como, Dios mío, pues es que hace 15 días estaba parándome y caminando normal y hoy ni siquiera puedo hacer eso, ni siquiera puedo levantar bien las piernas. Y fue una enseñanza tremenda eso, como wow, o sea, de verdad el cuerpo es una bendición, caminar es una bendición, poder comer es una bendición. Y bueno, empezaron con esas terapias físicas que yo las sentía bastante intensas, la verdad. O sea, no es como que me exigían hacer más de lo que podía hacer, pero
pero sí eran exigentes, ¿no? Y yo sacaba fuerza de donde, no sé de dónde, la verdad, como de mi energía y mi corazón, porque mi cuerpo me sentía bastante débil en el cuerpo, pero también bastante limpia y con otra mente totalmente distinta. O sea, me sentía una persona distinta. Y bueno, sí, estas terapias físicas fueron bastante duras. Me acuerdo que, bueno, tuvieron que como hacerme unas terapias para que empezara a caminar, y tenía que ir acompañada y así. Y cuando me paré a caminar por primera vez, así en pasitos chiquititos, sentí dolor físico, sí, pero fue como más emocional. Fue como me sentía desesperada porque ya quería que todo acabara. Entonces empecé a llorar. Esa fue como una de las primeras veces que lloré después de esto. O bueno, sí, hubieron varias lágrimas en el proceso, ¿no? Pero cuando me paré a caminar, fue un dolor más que físico, emocional, súper fuerte, porque fue como, no sé, como que no me gustaba. Agradecía mucho la ayuda que tenía, pero ya quería poder caminar normal y volver a mi vida, que nunca volvió a ser normal desde ese momento. Pero bueno, entonces empecé a llorar y pues fue un momento bastante fuerte, porque era como la combinación del dolor físico, que la verdad ya era mucho más moderado, pero era como esa combinación del dolor físico de la cirugía y el dolor emocional. Entonces fue un momento muy fuerte que me dejó así marcada. Y bueno, lloré, lo dejé salir y nomás respiré, y pues le dije a las enfermeras que tenía dolor. Entonces me colocaron algo para anestesiarlo, aliviarlo, que no lo aliviaba en realidad, pero bueno. Y es que yo siempre me sentí súper acompañada por Dios. Siempre sentía que los ángeles me consolaban y me daban fuerzas. Y esto pasa con todos en realidad, no es porque no soy solo yo. Los ángeles, Dios está siempre con nosotros. Incluso en los momentos más difíciles, más oscuros, Él está ahí. Y bueno, eso también fue una enseñanza que me dejó toda esta experiencia. Luego ya viene una parte que me gusta mucho de esta historia, que es cuando empecé a comer. No comí durante unos 15 días y estaba con comida artificial, digamos, comida artificial que pasaba por la avena, no sé, pero no había comido nada en 15 días. Y bueno, en un momento ya los doctores deciden que ya puedo empezar a comer. Entonces empiezan empiezan a traerme comida, y yo la verdad no sentía como hambre, pero me daban como antojos. Y a veces hambre no me daba, pero sí antojos y así. Y quería volver a comer, porque yo algo que disfruto mucho de la vida es comer, y no poder hacerlo por 15 días, no poder tomar ni siquiera agua por 15 días cuando tenía muchísima sed y mi garganta se sentía como adolorida y todo lo que quería era un vaso de agua. Fue muy duro y también me dejó muchas enseñanzas, ¿no? Porque yo antes de esta experiencia
no tomaba nada de agua y, y, y el no poder hacerlo y el querer hacerlo con tanta fuerza fue como, ugh, no sé, me dejó un aprendizaje muy grande. Y bueno, me empezaron a traer comida y lo primero que comí, o una de las primeras cosas que comí fue un caldo de pollo. Y no saben lo mucho que disfruté ese caldo de pollo. Fue como si el mejor caldo de pollo de la historia, ¿no? Y me sentí tan como ya, esto es una buena señal, como me sentí súper aliviada y esa cucharada de caldo de pollo se sintió como, no sé, como que desde ese momento tengo una conexión más fuerte con la vida y con la comida también. Desde chiquita siempre he tenido una relación buena con la comida, pero desde ese momento fue como que me sentí más conectada a la vida y a la comida, y fue como wow, poder comer, que mi cuerpo pueda digerir los alimentos y tener la oportunidad de tener comida y poder comer sobre todo, es como wow, estaba como súper, sentía una expansión muy grande y creo que en ese momento de la primera cucharada del caldo se me salieron unas lágrimas y nomás mi mamá estaba conmigo y nomás ella creo que también se le salieron unas lágrimas de verme comer y las dos nomás nos sonreímos y yo seguí comiendo así. Me comí ese plato un poquito rápido, más rápido de lo que debía, la verdad, pero lo disfruté muchísimo y el agua fue como wow, como si nunca hubiera tomado agua en mi vida. Todo fue como que sentía una expansión muy grande y un amor infinito por la vida, y eso todavía pues lo he fortalecido y todavía lo siento, ¿no? Pero ese momento me dejó muchos aprendizajes, porque tú no te das cuenta de todo el trabajo que hace tu cuerpo normalmente para respirar y mantenerte vivo, para digerir los alimentos. Es un privilegio poder comer, y la comida es una gran medicina y una gran fuente de curación. Y bueno, me encanta esa parte de la historia porque recuerdo ese momento y vuelvo a sentir como esa gratitud y esa felicidad y ese amor por la vida y la comida, y aprendí también de esto que se debe disfrutar de todo lo que hagas, todo, respirar, comer, caminar, porque son cosas que no nos damos cuenta lo hermosas y lo importantes que son. Y ya sé que esto suena un poquito, no sé, pero cuando vives algo así, cuando estás cerca de la muerte, nace un gran amor por la vida y por todo. O sea, disfruten de todo, de caminar, de respirar, de tomar agua, de comer. Agradezcanle a su cuerpo que digiera los alimentos, que agradezcan poder comer. O sea, es algo que uno no se da cuenta de lo importante que es hasta que, no sé, hasta que pasa algo muy grave. Y bueno, sí, bueno, ya después, ya como que todo empezó a mejorar cuando empecé a comer y cuando me empecé a caminar y hacer estas terapias físicas que me ayudaron muchísimo. Y bueno, ya después, bueno, es que de verdad que durante el principio de este proceso yo solo quería salir como ya de todo eso, de todo esa desesperación y ese dolor. Entonces sí fue una experiencia desesperante, pero llena de amor, amor divino, y sí, amor divino.
y entendí muchas cosas y me cambió la vida completamente. Luego, bueno, en cuidados intermedios me la pasaba pintando, haciendo estas terapias, hablando con mi mamá. Ya cuando pude comer fue como sentí felicidad, ¿no? Y no sé, viendo películas y así, todo muy, muy normal. Y sí habían como momentos en los que me ponía mal, altibajos y así, pero pues logré salir de eso. Y luego salí ya de cuidados intermedios. Fue una recuperación más rápida de lo esperada y los doctores me miraban y como que decían que era un milagro y que me acuerdo que en cuidados intermedios me decían milagritos porque sí fue un milagro. Fue un milagro y hasta los doctores que pues suelen tener una mente más racional no encontraban otra explicación, que pues fue un milagro. Y sí, las enfermeras todos como que, no sé, tal vez yo les enseñé algo o algo así, porque todos estaban como muy, no sé, pues todas las enfermeras y los médicos como que tenían mucho amor por lo que hacían. Yo sentía eso. Y sí, ellos como que estaban maravillados, sorprendidos por lo que había pasado y decían que era un milagro. Y bueno, ya salí de cuidados intermedios, me pasaron a una habitación sola de que no tenía otro como paciente acompañándome o algo así, estaba sola con mi mamá. Y bueno, aquí estuvieron muchos momentos en los que sentí tanta felicidad por estar viva y aquí fue cuando vi la luna por primera vez en 20 días. No había visto la luna en 20 días y la vi, y el cielo y así, y porque donde estaba no habían como ventanas. Entonces vi la luna y estaba llena y hermosa y brillante y el cielo estaba despejado y fue como también lloré ahí y bueno, sentía como, o sea, la sensación es cuántas cosas no notamos por que estamos distraídos o porque, no sé, ver la luna es una bendición también, ver el cielo, poder, o sea, estar vivos es una bendición, y tener un cuerpo que pueda respirar y comer y caminar es una bendición. Estar vivos es una bendición, y así eso sentía. Y bueno, algo que no dije es que poco a poco me fueron quitando todos estos como cables a los que estaba conectada. Esta sonda que les conté al principio, la sonda nasogástrica me la quitaron antes de llegar a la habitación en cuidados intermedios, y fue como un alivio súper grande también. Ya en la habitación ya me quitaron todo, ya no tenía nada, estaba así, me sentía como libre, ya por fin, pero también muy exhausta, físicamente exhausta. O sea, hay pocas veces en mi vida en las que me haya sentido tan cansada y tan débil físicamente. Pero mi mente y mi energía, incluso también mi cuerpo, se sentía como muy limpio de todas maneras. Y me sentía como libre y como que amo la vida, algo así. Amo estar aquí. Pero sí, me sentía exhausta, la verdad. Sentía que la energía de mi cuerpo estaba como que se la habían quitado, no sé.
De todas maneras, el intestino es muy, muy importante en el cuerpo, pues es el segundo cerebro, le dicen, ¿no? Entonces, pues cualquier situación que tengas ahí, cualquier cirugía que te hagan, pues te va a afectar la energía, siento yo. Entonces sí sentía mi energía física súper baja, pero mi energía como del corazón, como energéticamente, no sé, como mi alma se sentía así, liberada y súper fuerte y súper agradecida. Y bueno, ya cuando estaba en esa habitación ya empecé a comer normal. La comida era rica, la verdad. Y sentía mucho como disfrutaba mucho de la comida, y desde ese momento empecé a disfrutar de la comida más, del agua, porque es una bendición, es un regalo de Dios, poder estar acá, estar vivos. Bueno, y si aquí pues nomás en esa habitación estuve unos días, como 5 días, 6 días, algo así. Y estuve casi un mes en total en el hospital. Y pues ya cuando después de estos 5 días todo fue más calmado, ya iba saliendo de esta experiencia iniciática. Y pues ya después de 5 días vino una doctora, pues vinieron varios doctores y decidieron que ya era hora de que saliera. Entonces pues bueno, me dieron la orden de salida y fue como, no saben, no puedo explicar lo que sentimos yo y mis papás cuando ya dijeron que podía salir del hospital. Y bueno, ya cuando salí me sentía muy cansada, pero ya como ya pasó todo, ¿no? Como ya libre, no sé. Y respirar el aire de afuera fue increíble, de verdad. Y bueno, nada, llegué a mi casa. Cuando llegué todos nos abrazamos. Ahí ya había mis perritas físicamente, o sea, pues ya las vi, me saludaron así como súper felices. Y nada, pues llegué a mi casa y estuve unos días, hubieron unos días en los que no pude recibir visitas y pues estaba en la recuperación de la cirugía, ¿no? Todo tenía que salir a caminar. No mucho, pero sí tenía que caminar constantemente. Tenía que estar pendiente de la herida. Otra cosa es que no me podía bañar yo sola. Por un tiempo fue así, desde que estaba en el hospital hasta que llegué a la casa. Unos días después no me podía bañar yo sola, no me podía agachar, hacer movimientos demasiado fuertes. Entonces estuve en esta recuperación que duró, Dios mío, pues duró unos meses, unas semanas, unos meses, y no podía recibir visitas hasta un punto en que pues ya como que estaba en cuarentena, algo así. Entonces ya cuando pude recibir visitas, pues les contaba todo lo que había pasado. Yo y mi mamá les contábamos todo lo que había pasado en este proceso iniciático. Y todos quedaban muy, como los doctores que decían que era un milagro, pues así quedó mi familia, mis tías, las personas allegadas quedaron como
como sorprendidas, porque sí, yo la verdad como que cuando estaba como, pues hubieron momentos en los que no me daba cuenta qué tan grave fue lo que me pasó hasta que salí, hasta ahora. Todavía digo como, sí, pues fue bastante grave, estuve a punto de irme con la luz, irme hacia la fuente, pero no pasó, decidí volver, ¿no? Y sí, decidí volver porque yo amo la vida y siempre he elegido vivir. Y siento que aunque haya sufrimiento y dolor y desesperación en el mundo o en nuestras vidas, hay mucho más allá de eso. Y sí, entonces vinieron pues de a poquitos mi familia y así, yo les contaba lo que había pasado. Todos como que se conmovían mucho y decían que pues era un milagro, que yo era un milagro, bueno, en fin. Y sí, bueno, la recuperación duró unos meses y hubieron muchísimos altibajos, muchos momentos pues en los que me ponía mal y momentos en los que iba así como una montaña rusa, ¿no? Y bueno, quiero hablar de algo importante, y es que yo, aunque había momentos en los que mi fe y mi esperanza se iban al suelo, yo como que la fe la fe en Dios y la fe en los medicamentos que me daban, la fe en los doctores, en que Dios estaba guiando a los doctores, la fe en que la comida me podía sanar, la fe en que yo tenía la fuerza para salir de esa situación, fue algo que me sacó de ahí. Y yo creo mucho en el poder curativo de la fe y de la determinación, ¿ok? Sí, bueno, si de pronto están pasando por un momento oscuro, pidan ayuda primero que todo y fortalezcan su fe y fortalezcan su determinación, y poco a poco decidan salir de ahí con fuerza y pídanle ayuda a las personas que estén cerca de ustedes y a los ángeles y a Dios Él está siempre con nosotros. Y bueno, eso era algo que quería decir. Yo en mi mente tenía planeado salir del hospital antes del 31 de octubre y me mentalicé a que iba a salir del hospital antes del 31 de octubre y así fue. Y quería ir a pedir dulces y así fue. Y hice un disfraz ahí improvisado porque fue como de última hora y fui a pedir dulces y fue un momento muy feliz. Pedí un montón de dulces por aquí, por cerca de mí. Tenía en la mente salir antes del 31 de octubre porque quería salir a pedir dulces y me mentalicé a hacer eso y así fue. Entonces también es mucho, la curación es mucho trabajo mental. Pedir ayuda es súper importante y permitirnos vivir estos momentos incómodos también sin luchar con ellos. Pero eso es algo que aprendí durante los últimos años. Bueno, y bueno, pues ese día, el 31 de octubre, logré mi propósito, que era salir a pedir dulces. Sentí mucha felicidad y todavía me sentía muy débil, pero aún así como que pues fui sacando fuerza con los días, ¿no? Y todo desde ahí transcurrió. La verdad es que mi vida y mi cuerpo
no, y mi mente, nada, volvió a ser lo mismo desde esa experiencia. Entonces no puedo decir que transcurrió normal, porque no, y también pues estaba en recuperación, entonces había momentos duros, retadores, y sí hubieron muchos retos durante la recuperación, pero pues bueno, logré atravesarlos, logré superarlos, gracias a Dios, a mi fe y a mi determinación también. Entonces bueno, y ya pues iba poco a poco incluyendo nuevos como alimentos a mi dieta. Sí cambié un poco la alimentación, pero seguía pues comiendo las cosas normales, ¿no? Sin restringirme nada, pero con cuidado y moderación y así. Y empecé a tener como más conexión con los ángeles desde ese momento. Y bueno, aquí viene algo muy importante, que fue que en diciembre del 2018 era Navidad, y sí, era un 25 de diciembre, y yo pues ya era tarde, ¿no? Eran como las 2 de la mañana y yo me acuesto y tengo un sueño con mi mejor amigo, el Maestro Jesús. Y fue una de las primeras veces que me encontré con él, y fue un sueño divino. O sea, fue un sueño que tuve hace 6 años y todavía me acuerdo de él y todavía siento ese amor que él me compartía. Entonces este sueño fue que estaba en un lugar fuera de este mundo, digámoslo así, un campo con flores, y había como un templo blanco, no sé, y era como se respiraba un aire puro y se sentía muchísimo amor. Yo estaba ahí y en un momento llega el Maestro Jesús. Y pues viene así como sonriendo, y en ese lugar había niños también, y él estaba detrás de él había niños, y él como que vino hacia mí y estaba sonriendo así súper feliz, no sé, y como que se me presentó y se sentó a mi lado y me dio un mensaje que fue muy importante para mí, que era que Dios, como que el reino de Dios está dentro de nosotros, dentro de todos nosotros. Y sí me hizo entender que el amor de Dios está dentro de nosotros. Y me abrazó, fue precioso, me abrazó, me sonrió, me sostuvo de las manos, como que en un momento nos quedamos nomás contemplando el paisaje, algo así, fue muy muy bonito. Y me dijo, yo ya sabía quién era, pero él me dijo: soy el Maestro Jesús, y como que me dijo como que siempre he estado aquí contigo, siempre estoy aquí con todos ustedes. Me dijo como que nunca me he ido. Como que me dijo como que había en ese lugar, en ese sueño y en ese lugar mágico, había como muchas montañas y mucha naturaleza y así. Y me dijo como: mira, Dios está ahí en esas montañas, y Dios está aquí en tu corazón, y había niños, entonces me dijo: Dios está en la sonrisa de los niños, Dios está, sí, como que ese fue el mensaje esencial, ¿no? Que Dios estaba dentro de nosotros, dentro de todos nosotros, y que
yo sigo canalizando al Maestro Jesús y algo que me dice muchísimo es que Él nunca se ha ido y que siempre está con todos nosotros. Y me dijo que era muy importante tener fe. Y bueno, fue un mensaje de mucho amor. Y ese abrazo se sintió como, no sé cómo explicarlo, como que Él me llenó de amor y de gratitud. Y creo que algo que me dijo fue como, feliz Navidad, algo así, me dijo feliz Navidad. Y Él es tiene un buen sentido del humor. Y fue muy lindo ese sueño. Me dijo que compartiera ese mensaje con las personas y que yo venía aquí, como que todos teníamos un propósito muy importante que cumplir y que yo venía aquí a hacer algo grande, como todos. Que yo venía aquí a hacer algo grande y que como que no sabía toda la luz que había dentro de mí. Y me dijo como que todo eso que estábamos viendo, todo lo que estaba en ese sueño estaba dentro de mí también. Y pues sí, recibir esta información como que me cambió la vida, porque siento que cuando era más chiquita tenía como algunas dudas sobre la religión y Dios, y pues no es necesario. Algo que Él me transmite mucho es que no es necesario como seguir ninguna religión para encontrar a Dios, solo hace falta que como que te conozcas a ti mismo, ¿no? Y sí, este sueño, Dios mío, es que no saben todo el amor que yo sentí en el sueño. Y cuando me desperté y se lo conté a mis papás, a mi mamá y luego a mi papá, y lo escribí, fue como me sentía el amor de Dios en mi corazón. Y luego, bueno, después de hablar conmigo, después de que el Maestro Jesús habló conmigo y así nos quedamos así como contemplando todo el lugar, Él nomás me abrazó, me sonrió, me sostuvo en las manos, me dijo que era profundamente amada y que yo era luz, y bueno, y que tuviera fe. Y bueno, se levantó y se fue como una especie de portal que se abrió en ese lugar, y se fue con unos niños ni idea a dónde, pero se fue, y yo me quedé ahí un momento más y me desperté así con el corazón súper expandido. Sentí como que el Maestro Jesús me llenó de amor, y ese amor hizo que me sensibilizó más y me hizo abrir mi corazón y abrirme más al amor que está en todo, y me hizo entender que sí, que Dios está dentro de nosotros, que el reino está dentro de nosotros. En ese sueño también me habló del amor incondicional y el perdón, que son como fundamentales en las enseñanzas de Jesús. Y bueno, desde ese momento yo empiezo a sentir una conexión más profunda con el Maestro Jesús, que, como les cuento ahora, es mi mejor amigo. Y bueno, empiezo como a seguirlo, ¿no? Y a indagar más sobre él, a investigar. Y este mensaje no lo compartí hasta Semana Santa del 2020. O sea, pasó más de un año para que compartiera el mensaje, pero sí se lo di a mis papás y así. Y primero lo compartí con las personas, con mi familia, ¿no? Y bueno,
Esto fue ya acabando el 2018.